Permítame, compañeros, estoy en línea telefónica con Fausto Javier Zambrano. Es hijo de Fausto Zambrano, quien está pasando momentos difíciles, y queremos con Fausto Javier saludarle. Buenos días a través de la Radio Redonda, Fausto Javier. Buenos días, mi estimado Fausto. ¿Cómo estás? Buenos días, Pablo y amigos, a todos los oyentes. Es un gusto poder estar en este programa que escuché desde mi niñez, en mi adolescencia y ahora como adulto, ¿no? Eh, Cuéntanos un poquito, ¿qué está pasando con tu señor padre? Créete que anteayer que me envió la información mi hermano y luego también Patricio Palau, me quedé totalmente impresionado por la amistad, por lo que lo hemos visto. Fausto Zambrano Faust, eh, después de haber salido a Contraloría, él siempre trabajó, fue un hombre responsable, o es un hombre responsable, porque felizmente no ha fallecido. Y andaba con su maletita vendiendo libros. Algunas veces les hemos contado las anécdotas de Fausto cuando hemos hecho radio. Cuéntanos, ¿qué pasó con Fausto? sí, Pablo, bueno, gracias por lo que menciona. Estoy de acuerdo. Mi papá, un hombre que se ha esforzado por sacar adelante a su hogar, que siempre ah, nos ha dado todo lo necesario, todo el amor, su trabajo, ¿no? Para podernos sacar adelante. Lamentablemente, y quisiera comentarles un poco más a profundidad lo que está sucediendo. En mayo de 2022, mi papá nota un lunar grande, ¿no? Un poco, bueno, bastante irregular en su pecho, por lo que decidimos que así acudir a un dermatólogo. El dermatólogo, al ver el lunar, se asusta y le solicita de urgencia una biopsia. Lamentablemente la biopsia descubre que el lunar es melanoma o cáncer de piel, y ahí es cuando esta pesadilla que estamos atravesando comienza, ¿no? Nosotros procedimos a buscar al mejor médico que pudimos encontrar en el país. Eh, Nos asesoramos de muchos médicos, de muchas personas que habían pasado por estas situaciones, y afortunadamente dimos con nuestro querido oncólogo de cabecera, el que también resulta ser el director de oncología del Hospital Eugenio Espejo, el doctor Wally Mustak. Para que quizás esto sea lo más pronto posible, decidimos hacer un esfuerzo, ver de donde sea necesario y que se le atienda privadamente. Entonces, los doctores Wally Mustak y Carlos Mejía deciden que es necesario operar a mi papá. Entonces, extraen el lunar, pero lamentablemente la primera biopsia que se le hizo no reveló la profundidad del cáncer, daba Clark 1, que es decirles etapa muy inicial, pero lamentablemente no era Clark 1, sino ya un Clark 4 que después de exámenes vimos, y esta extracción del lunar no impide que el cáncer continúe, ¿no? Eh, Perdón que me esté alargando, quisiera dar... No, no, Con tranquilidad. sigue tranquilo, adelante. Sí. Gracias a Dios, mi papá continúa sin síntomas ni dolores, ¿no? Eso sí es una bendición que le damos en esta época, ¿no? A papá Dios. Entonces, todavía continúa mi papá, a pesar de que el cáncer continúa, sigue mi papá sin dolores. La enfermedad, notamos el costo de la enfermedad, de que sí es bien costosa, de que todos los tratamientos son bien fuertes en el ámbito económico. Y a pesar de que mi familia se ha portado pero impresionantemente generosa, vemos que las dificultades económicas pueden ser un factor. Entonces, por este motivo y para poder continuar con el doctor Wally, quien es sumamente reconocido y aparte de eso tiene una calidad humana bien grande y se ha apersonado el caso, entonces logramos hacer todos los esfuerzos para ingresar al Eugenio Espejo y sí lo logramos. Entonces, gracias a Dios, ahí en el Eugenio Espejo nos ayudan con una infinidad de exámenes costosísimos, exámenes sumamente importantes, pero bien costosos, que por fuera hubiese sido extremadamente caros, pero ahí nos dieron la mano para que sean a través del Eugenio Espejo, y le hacen una segunda cirugía ahí, esta para evitar que ganglios cercanos faciliten la propagación de este cáncer. Lamentablemente, luego de esta operación, de esta segunda operación, el cáncer continúa. Vamos ahora a septiembre de 2022, entre idas y venidas, exámenes, en fin.
y el cáncer continúa renuente, pero la grandeza de Dios hace que mi papá continúe sin dolores. Entonces, algo también de agradecer. En ese entonces mi papá, ni el más mínimo dolor, ni el más mínimo síntoma, gracias a Dios, un hombre fuerte y valiente que no demostraba todavía ningún malestar, no, ningún dolor. Luego, una de las valoraciones, una de las tantas citas oncológicas que tiene, ya nota por primera vez una protuberancia en, en la axila de mi papá. Entonces, se realizan más exámenes y el Eugenio, en este caso, fuimos por medio del Eugenio Espejo, también nosotros por nuestra cuenta, y todos estos exámenes indican que con el dolor de nuestro corazón, el cáncer se está expandiendo. Entonces, ya hay indicios de metástasis, se ve que hay metástasis. Por la agresividad de este cáncer, las autoridades del Hospital Eugenio Espejo, los oncólogos especialistas y médicos de varias especialidades afines, encabezadas por nuestro querido doctor Wally Mustak, hacen un consejo de médicos, ¿no? Hacen un consejo bien grande de médicos para evaluar el caso de mi papá y llegan a la decisión de que mi papá necesita el medicamento Keytruda pembrolizumab. Es un nombre un poco difícil de pronunciar, pero que se ha vuelto para nosotros ya el pan de cada día, escuchar de este Keytruda pembrolizumab. A pesar de que es sumamente escaso y costoso, este consejo médico decide que mi papá necesita esto y que es la manera de salvar la vida de mi papá. Por supuesto, complementado con radioterapias, en fin, procedimientos adicionales que sí hay, entonces es lo que se llega a decisión. Entonces nos dan la buena noticia, la noticia tan alentadora y tan esperanzadora de que el 3 de enero se empezará el tratamiento para mi papá y que se incluirá este Keytruda pembrolizumab, que estará incluido en este caso. Gracias a Dios, como digo, en noviembre de 2022 el Estado ecuatoriano incluyó ya este Keytruda pembrolizumab entre el cuadro de medicamentos básicos, ¿no? Medicamentos que el Estado adquiere, que compra para dar a sus pacientes. Entonces, fue una noticia maravillosa para nosotros porque les comento a todos, Pablo, estimados oyentes, que este Keytruda cuesta cada ampolla alrededor de $3,000, $4,000, ronda esos valores. Y mi papá necesita 2 de estos mensuales durante un tiempo, aún no, ni los oncólogos saben con exactitud cuánto va a ser, pero será, hablamos de todo el tiempo que sea necesario, quizás 20 de estas ampollas o quizás 2 años, en fin, ¿no? El tiempo que vaya siendo necesario, pero no es algo muy, muy... También, perdón, también en este caso el tratamiento sería de más o menos alrededor de $70,000, ¿no? Entonces sí es algo bastante costoso. Bueno, nosotros alegres y confiados de esta situación, nos pusimos felices de que vamos a recibir el tratamiento, ya tenemos fecha, saltando de la felicidad mi familia y yo. La grandeza de Dios permite que mi papá siga sano, no tenga síntomas, haciendo su vida normal, por supuesto con quizás la tristeza y la depresión que puede esto conllevar el decir, oye, tienes cáncer metastásico. Bueno, saber esas dificultades de nosotros como familia, a mi papá tratábamos de taparle un poco para no deprimirle, pero bueno, continuamos, ¿no? Entonces, el 27 de diciembre hacemos una reunión familiar justamente por homenaje de mi papá, perdón, el 26 de diciembre, en la cual mi papá es el último día en el que él está a su 100%, se podría decir, ¿no? Tal vez un poco mermado por las penas o tantas situaciones que habíamos vivido hasta aquí, pero sano. Entonces, en este caso, en esta reunión familiar disfrutamos, pasamos chévere, nos divertimos, le hicimos un homenaje, hicimos varias palabras, mi papá caminando tranquilo, contento, normal, haciendo todo de su vida con normalidad, tranquilo. Al día siguiente empieza ya a verse los síntomas de este agresivo e indolente cáncer. Mi papá se levanta de la silla en horas de la mañana, estaba junto a mi mamita Lucía Rodríguez, y mi papá se levanta, yo estaba en el piso de arriba, y empieza a mirar perdidamente hacia el cielo y a dar vueltas, ¿no? A girar en su propio eje, perdido totalmente. Mi mamá, bueno, conociendo del carácter chistoso y jovial de mi papá,
Al principio pensamos que era quizás, ¿qué pasó? ¿Que estás hecho trompo? Pero después de ya unas 2 vueltas en su propio eje, vemos que sigue, nos asustamos ya mucho, de unas 4, le ayudamos a sentarse y empezó a convulsionar. Llamamos al 911, vino una ambulancia, a lo que llegó la ambulancia, mi papá ya había pasado las convulsiones y recuperó el conocimiento. Fuimos urgentemente al hospital, a Carcelén, al hospital más cercano, que es el IES de Carcelén, para salvar la situación, ¿no? Entonces, allá le hicieron una breve valoración, nos dijeron, bueno, parece que ya pasó este episodio, pero nos dieron una cita para neurología para el mes de enero, en este caso. Todo esto todavía sigue siendo 27 de diciembre. Ok, regresamos asustados a la casa con el susto de esta primera durísima experiencia. Y todo bien, tranquilos, nos informamos con nuestro médico, el doctor Wally, quien a pesar de que estaba en ese momento en unas vacaciones, nos contestaba el teléfono, nos daba las facilidades, nos dio una receta para que esta situación pueda por ahora detenerse un poco, y ya nos había advertido de que esto podría pasar, ¿no? De que podría tener este tipo de problemas de convulsiones. Bueno, pasamos la noche, pero lamentablemente al día siguiente, 28 de diciembre de 2022, mi papá amanece paralizado totalmente su lado izquierdo, y es una condición que hasta el momento continúa. 6 de la mañana, mi mamá asustada sube a hacerme despertar. Mi hijo, tu papá no se mueve, el lado izquierdo, no puede hablar. Bajamos corriendo a ver qué hacemos. Llamo al 911, me dicen, vea, ahorita no hay ambulancia, en fin, situaciones súper duras de las emergencias. Voy rápidamente con mi papá totalmente paralizado, sin poder pararse, sin poder, balbuceando, con visibles signos de quizás una parálisis de su lado izquierdo, incluso en el rostro, en la carita de mi papá. Entonces fuimos de urgencias al hospital más cercano, IES de Carcelén. Nos tuvieron, toda la mañana ahí, alrededor de muchísimos pacientes. Ahí es donde uno ve la situación médica que lamentablemente vivimos tantas familias. Son cosas bien dolorosas porque mi papito no podía levantarse, estaba en una sillita de ruedas ahí, sentado, esperando atención médica. Esperamos por varias horas, mi papá empezaba a empeorar, y después de ya varias horas nos atendió un neurólogo de ahí, quien nos dice que en esa casa de salud, en el IES de Carcelén, no le pueden hacer lo que él necesita, que necesita irse al HCAM. Nos llevan al HCAM. En el HCAM está me recibe una emergencióloga, quien me da la noticia súper cruda de que mi papá, quién sabe, logre pasar esa noche. Entonces nosotros, por supuesto, nos quebramos en llanto. Llamé a mis hermanas, mi mamá y yo llorando, sin saber mucho qué hacer. Mis hermanas vinieron, trajimos a nuestro querido padre de confianza, el padre Rafael, que le dio los santos óleos a mi papá, pero el carácter y la voluntad, sobre todo Dios, ¿no? Principalmente Dios y el carácter y la voluntad de mi papá hicieron que, gracias a Dios, esa noche desafíe los pronósticos médicos que decían que quién sabe pasará o no pasará, y pasó esa noche esa emergencia. Yo me quedé a dormir en horas de la madrugada, 1, 2 de la mañana, se liberó uno de los cuartos que estaban ocupados en el HCAM y se le logró ingresar. Gracias a Dios ya no estábamos en un pasillo, quizás ahí esperando atención. Por supuesto sí la recibimos, ¿no? Pero esperando un poco más de comodidad para mi papá, y nos pasaron ya a un cuarto. Ahí mi papá estuvo 10, 11 días internado, en este caso. Varios médicos nos daban, no quisiera mencionar nombres, pero nos daban el peor de las expectativas. La metástasis se convirtió en una metástasis cerebral. Se le practicaron muchos exámenes a mi pobre papá, exámenes como una resonancia magnética que le hizo sufrir mucho.
Y bueno, todos los exámenes daban metástasis cerebral con daño a nivel cerebral, ¿no? Tiene 4 nódulos en el cerebro y uno de los nódulos explotó. Términos médicos deben decirlo de mejor forma, pero es la idea de la situación. Explota uno de estos nódulos. Entonces es así que mi papito eh, tiene estas complicaciones. Pasamos los 10, 11 días, incluidos fin de año y el cumpleaños 2 de enero de mi papá en el hospital. Mi familia, se nota la unión y la bendición que es tener a la familia Zambrano Zúñiga, a mi mamá, Lucía Rodríguez, a mis hermanas Ángela y Soraya, porque hemos sido un equipo y hemos trabajado con mucha fe por mi papá. Lamentablemente, perdón que me estoy alargando, quisiera ya concluir. Tranquilo, dale. Disculpen, en el hospital Andrade Marín, nos dicen que mi papá, esto ya es un cáncer terminal, que él está ya en cuidados paliativos y que lamentablemente no se puede hacer nada. Ellos no pueden hacer nada oncológicamente, es lo que la versión de los directivos de oncología bueno, no de los directivos, sino de un directivo en específico en oncología del Carlos Andrade Marín. Entonces, nosotros, confiados en nuestro médico, nuestro querido oncólogo, quien es el que se sorprende y nos dice, no, pues no es así. Su papá, yo sé del caso desde un comienzo, él tiene la esperanza de vida. Si bien es cierto, es una situación difícil que ya se podía prever, pero es una situación muy compleja. Su papá, con los tratamientos oncológicos que necesitamos hacerle, con el famoso Keytruda, pembrolizumab, entre otros tratamientos, va a tener vida y sobre todo calidad de vida. No soy adivino, nos decía, pero él puede vivir, si Dios permite, con la bendición de Dios y todos los tratamientos que necesita, sobre todo el Keytruda, varios años. Esperemos los mejores resultados, ¿no? Puede ser que así se dé. Entonces, perfecto, nosotros, si es que en el HCAM, en el IES no quieren, no hay problema, contamos con este consejo de médicos, este medicamento aprobado por el Consejo de Médicos en el Eugenio Espejo, aquí atendamos la emergencia nada más. Entonces, después de esto, no, lamentablemente, algunos días después, el doctor Wally nos llama bastante triste con la horrible noticia, la descorazonada noticia de que el Eugenio Espejo, para ya poder suministrar el Ministerio de Salud, el Hospital Eugenio Espejo, para ya poder suministrar estos medicamentos, hace un análisis a fondo del cuadro del paciente. Entonces, en el análisis ven que mi papá es un paciente IES, es un paciente afiliado al IES, por ende no Ministerio de Salud Pública, por ende no Eugenio Espejo, y al ser esa medicina tan costosa y escasa, deciden, vean, disculpen, pero no hay tal, es un paciente IES, el IES debe atender a la población IES, este tipo de medicamentos de tanto valor deben ser suministrados por el IES. Entonces nos retiran la autorización del Keytruda pembrolizumab, nos hemos asesorado legalmente y hasta cierto punto tienen razón. El Eugenio Espejo, en que mi papá no pertenece a su población del Ministerio de Salud Pública, sino a la población IES, pero el IES sí tiene este medicamento Keytruda pembrolizumab. Nos hemos valido de varios amigos y gente buena que nos ha hecho conocer que el IES tiene, en este caso, el medicamento Keytruda pembrolizumab. Por supuesto, mi papá, al ser ecuatoriano, sí tiene derecho, en este caso, a que el Estado, sea IES, sea Ministerio de Salud Pública, sea el ente que sea, le haga llegar a mi papá esta oportunidad de vida. Está expreso en ley, en la Constitución, que el Estado debe garantizar la vida de mi papá y tiene el medicamento. El Estado ecuatoriano tiene el Keytruda pembrolizumab que tanta falta le hace a mi papito, y la burocracia, los trámites, el Estado, la complicación de que el uno sea uno, el otro sea otro, todos somos un mismo Estado y mi papá es ecuatoriano, hace que él no pueda llegar
a tener este Keytruda pembrolizumab. Nosotros como hijos acudimos nuevamente a hablar con los directivos del HCAM, con un directivo en específico, y le explicamos la situación, ¿no? Que a pesar de que las recomendaciones oncológicas dicen que sí, que hay esta posibilidad, la situación burocrática dice que no, que eso debe hacerse cargo el ISSSTE. Y este doctor nos dice que mi papá tiene un índice de Karnofsky en la situación médica de un 50% y necesita para él ponerle un 70%, pero que no da esperanza y que no le va a poner, así me dijo personalmente. Entonces ahora nosotros con mis hermanas mi hermana se acercó nuevamente y le dijo, doctor, queremos hacer todo lo necesario. Mire, mi papá necesita esto para sobrevivir, para sobrellevar una vida digna. Y el doctor no le atendió a mi hermana, le dijo, no quiero saber nada, no sé, no quiero, disculpen, vayan a hablar con su doctor o situaciones así, pero acá no queremos saber nada. Mi hermana le dijo, doctor, nosotros no estamos hablando de un juguete, estamos hablando de la vida de mi papá y vamos a hacer absolutamente todo para que mi papito, quien sigue en cama, que está a mi lado en este momento dormidito en una cama hospitalaria, que nuestro querido amigo Edison Ron, un amigo bien querido y bien bello, nos facilitó para que mi papá pueda en su casa tener una camita hospitalaria. Necesita este medicamento. Hoy por hoy mi papá necesita poder llegar a esto. Empezamos. Sí, con esto ¿Crees que termino. porfa Hace nos un puedas par de días repetir? empezamos una situación de que acudir a todas las instancias, redes, medios, todo lo que sea necesario para salvar la vida de mi querido papá. Perdón que me haya alargado. No, disculpa, Fausto, créete que nos hemos quedado perplejos, porque tu caso debe ser de cientos de ecuatorianos, de Indignado. cientos. Y lo que más me desespera es que sea un médico del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no voy a decir todos los médicos, un médico que diga que ya no hay que gastar $4,000 porque tu papá está desahuciado, me parece infame. Que esto llegue al gobierno. Fausto, ¿crees que por favor nos podría repetir despacio el nombre del medicamento? Sí, con todo gusto. También les voy a enviar por escrito. Muchísimas gracias. Sí, yo tengo, tranquilo, yo tengo ese medicamento. Yo Perfecto. tengo el nombre Se del llama medicamento, sí. Yo tengo el nombre. Keytruda pembrolizumab. Sí. Es, ¿Ya? mi estimado Fausto, espero que se solucione. Vamos a estar pendiente. Por favor, comunícame cualquier cosa sobre el particular. Esta nota la voy a subir en el transcurso del día a mi Twitter para que la gente del IES también escuche, ¿no? Insisto, Y arróbele al presidente, al ministro. Es una cosa impresionante.